Mis hermanos, el Señor les bendiga. Un gusto poder saludarles en esta hora y poder compartir con ustedes esta bendición de poder hablar sobre la escuela dominical, palabra del Señor, servicio que hemos querido instaurar en estos días de coronavirus, en estos días de pandemia, en estos días de complicación para poder reunirnos. La escuela dominical es una columna vertebral importante de lo que podemos estudiar a través de la palabra del Señor y queremos, desde el domingo anterior, la hizo la escuela de mi pastor, en este caso Dios me ha concedido esta honra inmerecida de ser parte de aquello. Así que la empezamos en el nombre del Señor Jesucristo. La mayoría de ustedes ya me conocen, me gusta ser un poquito más natural, me gusta no ser tan acartonado, si se quiere así, pero de la misma manera tratar de hacerlo lo más siempre de forma siempre honrosa, de forma siempre respetuosa, pero también me gusta, ¿no es cierto?, que podamos, tengo mi tacita con café aquí, como es natural en mí, mi productor se ríe ahí, porque él es el que me hace el café, ¿ah? Pero claro, siempre le pido un cafecito, no sé, aquí estamos. Como usted puede ver, cambiamos de escenografía también, estamos ubicados en otro lugar, para que se vea un poquito más luminoso, se ve mejor, ¿no es cierto? Estamos cerca de la ampolleta, tenemos, claro, pantalla ahí, ¿no es cierto? Bien, estamos tratando de hacer lo mejor posible para que mientras avanzan los días podamos seguir comunicándonos a través de esto y de la enseñanza de la escuela dominical. Un tip importante antes de empezar con la enseñanza, me gustaría que usted pueda, el día de hoy, mientras transcurra, al terminar esta escuela dominical, usted pueda mandar al grupo de WhatsApp, no al comentario, sino que al grupo de WhatsApp de la iglesia, todos los que nos ven, ¿no es cierto?, parte de la iglesia aún, puedan mandar su número de asistencia de la escuela dominical, o sea, cuántos niños, cuántos adultos, cuántos hermanos hombres, hermanas mujeres, como lo hacemos en nuestra escuela dominical, que las clases se van divisando. Los que están viendo, por favor, ojalá fuera detallado. Me refiero a que si es un hermano, una hermana, le ponga 2 niños, 4 niños, en fin, lo vayan poniendo así, 4 jóvenes, de forma detallada al grupo de WhatsApp. Así podamos ser parte y tener una, como en nuestra escuela dominical se ve el libro de asistencia, usted pueda estar en este registro y podamos ir siendo, ¿no es cierto?, seguir siendo parte de la Iglesia Unida de la forma que nosotros trabajamos. Le pido las disculpas, a lo mejor usted me ve no con terno, estamos acostumbrados nosotros, ¿no es cierto?, a estar un poquito más ordenaditos, ¿no es cierto? En esta ocasión lo estamos haciendo un poco semi-formal, pero siempre, insisto, con el respeto. Dicho esto, yo le voy a invitar a usted, voy a tratar de ser lo más prudente posible en el tiempo, para que usted pueda buscar la enseñanza del texto sagrado, que para esta jornada, para esta escuela dominical, nos corresponde en la carta apostólica del apóstol Pablo hacia los Gálatas, capítulo número 2, versículo número 1 al 5. Esa es la lectura de la enseñanza. Repito, Gálatas, capítulo número 2, versículo número 1 al 5. Pueda buscarla usted para que la pueda tener a mano. Lo bueno de esta clase, que también el texto sagrado también está en Gálatas. Gálatas, capítulo número 5, versículo número 1. ¿Ya? Son las dos partes bíblicas que hoy día vamos a estudiar y que le invitamos a usted, ¿no es cierto?, que pueda ser parte de aquello. Le quiero dar un segundito mientras usted puede ir buscando. Así, de la misma forma, yo le voy a ir invitando a que usted pueda sumarse a esta red. Si nos están viendo hermanos, sabemos que hay hermanos que nos ven de Perú, hemos visto ahí unos registros, nos ven de Perú, nos ven de Santiago, hermanos de nuestra iglesia, hermanos de otra iglesia, de otras denominaciones, pero que somos hermanos en Cristo igual, simplemente que vamos, ¿no es cierto?, estamos bajo otro alero, pero cuando lleguemos al cielo, ¿no es cierto?, allá cuando estemos con Cristo, no van a haber denominaciones que nos separen, somos todos comprados por la misma sangre. Así que los saludamos a ustedes también que están en Perú. Había hace un tiempo atrás hermanos de Miami viéndonos, hermanos de Talcahuano, de Argentina, y hay algunos familiares, ¿no es cierto?, a los cuales les invitamos a que puedan seguir compartiendo todo lo que estamos realizando como iglesia, tratando de hacerlo siempre de la mejor manera posible. Y queremos invitarle a que usted se suscriba al canal, por favor, ahí suscríbase, estamos siendo unos youtubers lo más profesional posible, así que suscríbase al canal. Y también hay una campanita, esa usted le da clic a esa campanita le va a permitir a usted saber
cada vez que tengamos una transmisión le va a avisar automáticamente que ya hay una transmisión nueva y usted puede hacer parte de lo que es la escuela dominical, de lo que son los servicios de los martes, de los jueves y también de los días domingo. Recuerde, Gálatas, estamos en la enseñanza número 2, versículo número 1 al 5, y también el texto sagrado, Gálatas capítulo 5, versículo número 1. Suscríbase, por favor, háganos saber en los comentarios si usted quiere ser parte de nuestro grupo, ¿no es cierto?, de la iglesia, si usted es de aquí de San Fernando, de la sexta región, la gloriosa sexta región, ¿no es cierto?, usted pueda anotarse, ¿no es cierto?, dejarnos ahí su mensaje, si quiere usted que nosotros nos contactemos con usted y no se atreva a dar su nombre, ¿no es cierto?, su número de WhatsApp, porque usted sabe que en internet andan muchas personas, puede dejarnos algún perfil de Facebook o de Instagram y podemos nosotros acceder a usted, mandarle un mensaje si usted quiere ser parte de nuestra iglesia, mientras tratamos de evangelizar. Esto es lo más importante. Estos servicios se están haciendo en todos los lugares del planeta prácticamente. Las iglesias nos estamos reuniendo así. Eso es lo que nos toca en estos momentos, reunirnos de esta manera, virtualmente. Esperamos en el Señor. La verdad es que las noticias, cada vez que vemos noticias, converso con Daniel, yo acá con el productor, y no son muy alentadoras al respecto, ya que algunos por lo menos dicen que fácilmente, un poquito más, por ejemplo, el caso de las clases, se van a reanudar por allá por agosto, aunque lo legal hasta el momento el 27 de abril, pero hasta agosto, y que otros profesionales dicen que tenemos para acostumbrarnos a todo este problema por lo menos 2 años. Dios quiera que si esto así realmente va a durar este virus, tengamos la oportunidad por lo menos de congregarnos una vez a la semana, pues nos den la oportunidad, ¿no es cierto?, de hacer un servicio a la semana, entendiendo la salud y todo, pero qué bonito es poder llegar a la iglesia. Yo no sé si usted lo comparte conmigo, poder llegar a la iglesia, a la casa del Señor. Nosotros nos transportamos, estamos de cierta manera un poquito más cómodos, ¿por qué no decirlo? Porque es la realidad, ¿no es cierto? Estamos más cómodos porque usted está en su hogar, no tenemos que movernos tanto, y nosotros estamos también en nuestro hogar, no nos movemos tanto, pero no es lo mismo cuando estamos a un lugar como una iglesia, donde está dedicado para alabar a Dios. En las iglesias, en nuestras iglesias por lo menos, no hay reunión de juntas de vecinos, no hay ningún tipo de celebración, ningún tipo de ritual que no sea alabar, bendecir, glorificar, enaltecer el nombre del Señor. Así que esperamos en Dios que pronto nos podamos reunir. Le he dado un tiempo, le repito por última vez, Gálatas capítulo número 1, número 2, repito, número 2, Gálatas capítulo número 2, versículo 1 al 5, ahí sí, y Gálatas también, el texto sagrado, capítulo número 5, versículo número 1. Vamos a proceder a la lectura primeramente a la enseñanza. Nuestra costumbre, buena costumbre, es un versículo que habla y un versículo la congregación. En este caso es un poco difícil, no se puede, pero le invito a usted que siga la lectura con nosotros y podamos juntos ir leyendo, y después vamos también a repasar literalmente el texto sagrado. Amén. Procedemos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Deme un permiso, usted sabe, me gusta que sea en vivo, que sea lo más live, para preguntarle al productor que nos está viendo si nos estamos escuchando bien, está todo bien, ¿no es cierto? ¿Vamos bien? Perfecto. Nos interesa hacer un trabajo lo más prolijo posible, lo más estable posible, para que usted pueda, de manera hermosa, de manera bella, pueda ser parte de este servicio. Así que vamos, para que no avance más la hora y no ocuparle mucho tiempo a usted, a leer el texto sagrado. Gálatas 2, 1 al 5, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: después, pasando 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud.
a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Dios nos bendiga, Dios bendiga la lectura de la enseñanza. Permítame usted avanzar, avancemos juntos por favor hacia lo que es Gálatas 5:1. Leemos en el nombre, este es el texto sagrado, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios nos bendiga, Dios nos revista de su gracia, Dios me revista a mí de su gracia en esta hora. Avanzan los minutos, queremos hacerlo lo más acotado, pero necesito, para que usted pueda entender, y yo pueda entender, porque necesito del Señor, comprender un poco lo que es la enseñanza del día de hoy. Vamos a ir a lo que es, yo tengo aquí una Biblia de estudio que me sirve como torpeo un poquito, ¿no es cierto?, para poder que vamos hablando de las cosas del Señor, y a la verdad que estudiamos un poco lo que es la clase para poder hacerlo, insisto, de la mejor manera posible, que sea de bendición para ustedes, para los que estamos acá escuchando, para el productor, para el hermano que desarrolla, en este caso soy yo. Insisto, agradezco el cafecito. Y quiero hablarle un poquito de los contextos del libro de Gálatas. El libro de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, tiene cosas muy importantes que debemos entender. Y una de las cosas que el apóstol Pablo, nosotros leemos el libro de Gálatas, la epístola de Gálatas, y nos vamos a encontrar con que Pablo está siendo bastante fuerte, está siendo bastante... me pareciera, lo dice el librito y la introducción en la Biblia de estudio, y concuerdo totalmente con ella al leer Gálatas, me encuentro con un apóstol Pablo casi molesto. Yo creo que recuerdo yo en mi infancia haber visto, no sé, El Coyote con el Correcamino. Para algunos son muy jóvenes, quizás no lo vieron bien o han visto solamente partes, pero yo me tocó vivirlo, ver las aventuras, ¿no es cierto?, de Bad Bunny. No el que canta, sino que el verdadero conejo que nosotros veíamos en los dibujos animados, el demonio de Tasmania y todo ese tipo, los Looney Tunes, donde cuando se enojaban se ponían rojos. Y si no sé si se acuerdan los que somos más de mis años, cuando se enojaban se ponían rojos, y cuando era mucho la rabia salían fuegos por las orejas, así como que salía, ¿no sí o no? Ya, así me imagino yo un poco al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está molesto con la iglesia de Gálatas, con la iglesia de Galacia. Está molesto porque la iglesia de Galacia rápidamente fue perdiendo el norte de lo que se le había enseñado. Rápidamente fue perdiendo el norte, y cuando hay personas que van perdiendo el norte del evangelio, es necesario que hayan personas también, para que el norte no se pierda, personas que estén centradas en la fe, estén centradas en lo que es la palabra de Dios, y que puedan, Dios me ayude a mí, Dios lo ayude a usted, escudriñar la Biblia y tener solidez en el evangelio. Solidez. Para los que ya conocen y a los nuevos les cuento que por misericordia de Dios, gracias solamente a la misericordia de Dios, trabajo con un grupo juvenil, ¿no es cierto?, hace algunos años, o sea que varios años ya, y me ha tocado, no se imagina usted la cantidad de veces que me he encontrado con jóvenes que proyectan, ¿sabe usted? Proyectan, cuando uno los ve trabajar, dicen, qué bonito va a ser este joven un tiempo más, porque está firme, porque tiene ánimo de trabajar. Pero el ánimo es bueno, y usted motívese a trabajar en su iglesia. Ahora no podemos, pero cuando ya podamos a trabajar en su iglesia, ser útil, como lo está haciendo, y siga haciéndolo. Los que nos ven de otras iglesias, sigan haciéndolo, apoyen su iglesia. Pero esto tiene que ir acompañado de firmeza en la palabra de Dios. Gracias, ¿no es cierto?, en este caso, a todo lo que había pasado el apóstol Pablo en sí, y de cómo el apóstol Pablo se convierte a Cristo. Él tenía una solidez total que nadie lo hacía cambiar de lo que él había vivido, de lo que él había experimentado. Por lo tanto, nadie podía moverlo. Le pregunto a usted, ¿usted está firme en lo que usted cree? Y esto es muy importante, porque siempre hay corrientes que nos quieren desvirtuar del evangelio. Siempre va a aparecer alguien que nos va a decir, ¿sabe qué? Yo conozco realmente a quién dice la verdad, Dios es falso, Dios no existe.
o la típica rencilla entre, permítame nombrarlo siempre, no peyorativamente, con mucho respeto, pero nombrar a otras religiones, insisto, con mucho respeto, pero que hacen debate con nosotros, a veces torpemente algunos de los cristianos evangélicos con ellos también, de quién está en la verdad y quién no está en la verdad, y cada uno expone su punto de vista, y es ahí donde usted y yo debemos estar firmes, no en un libro hecho por un líder de alguien, sino que en el libro hecho por inspiración de Dios, que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué le comento esto? Porque el apóstol Pablo, si usted conoce la conversión del apóstol Pablo, camino a Damasco, aparece esa luz resplandeciente, tiene un encuentro especial con Cristo, queda ciego, Dios lo sana de la ceguera y él empieza a predicar el evangelio, todo inspirado por el evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo? Hay una gran diferencia entre el evangelio de Cristo, que deja de ser una religión, no lo es, porque hay un común denominativo de cada religión. La religión le enseña al hombre, mire, perdón que sea un poquito, ¿cómo se dice? Redundante, ¿no es cierto? Sí, redundante en esto, pero la religión nos lleva a vivir una vida religiosa que nos enmarca en ciertos parámetros para estar bien. Y eso no corresponde. No corresponde. Porque la diferencia entre una religión y el Evangelio de Cristo es que Cristo nos enseña. Tenemos que vivir haciendo el bien. Tenemos que vivir conforme a la Biblia, pero nunca va a haber un acto que nosotros logremos hacer para que ese acto nos salve. No existe ningún acto, hermano, hermana, no existe ningún acto que a usted y a mí nos asegure la salvación, que a usted y a mí nos asegure la bendición. No existe ninguno. Si bien es cierto, Dios es justo y Él sabe recompensar, eso está bien, no se lo niego. Yo sé que Dios es justo para recompensar nuestro trabajo, pero no debemos olvidar nunca que sobre todo lo que nosotros hacemos y todo lo que Dios nos da y nos pueda seguir dando y nos ha dado de atrás y lo que nos vaya a dar adelante, se sujeta a una palabra que se llama misericordia, la misericordia de Dios. Y que por la muerte de Cristo nosotros alcanzamos la salvación, que es por gracia. Y ese es el problema de la iglesia de Gálatas. Que la iglesia de Gálatas, después de haber escuchado en los viajes misioneros, Pablo hizo aproximadamente 3 viajes misioneros fijos y hubo un tercero, un cuarto, a medias, de donde quedó preso la última vez y donde fue sacrificado, donde no murió, él quedó sacrificado. Y él, en esta mitad, pido disculpas si me estoy extendiendo demasiado, pero es necesario para que usted me entienda. En esta mitad él empieza a mandar estas cartas, ¿no es cierto?, a los romanos, a Gálatas, a Efesios, a Tesalónica, a los filipenses, a colosenses, le manda esta carta también a Tito, le manda esta carta también a Timoteo, a Filemón, en fin, va mandando estas cartas, primera, segunda de Corintios, en fin, porque tiene la intención de que se propague la palabra de Dios. Él lo dice en algún momento, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces, en este cuarto viaje misionero, como a medias que quedó, él manda estas cartas y él ya había pasado por la iglesia de Galacia, había confirmado la obra de Dios, pero se entera de que la iglesia de Galacia ya estaba volviendo a ciertos rudimentos, no del evangelio, sino que de una vida de religiosos, puntualmente de los judíos. En este viaje, nosotros hemos leído, y permítame repasar la lectura, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Esto está mencionado antes, no voy a proceder en lectura porque nos vamos a entender mucho más de lo que ya me he extendido. Creo que mi pastor ya estos días ya tenía la clase lista, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, el productor me da permiso para seguir, así que tenemos 3 horas pegadas. Pero mire lo importante, en Hechos capítulo 15, se cuenta la historia de que cuando Pedro sube, ¿no es cierto?, Pablo, sube a hablar con los apóstoles que estaban en Jerusalén, porque había un problema, un conflicto muy grande. Y el conflicto era que los que estaban en Jerusalén, viviendo aún todavía mesiánicos, habían creído en Jesús, pero viviendo de los rudimentos de la ley mosaica, estaban esclavizando a la gente. ¿Esclavizando en qué sentido? En que se sometieran a poder vivir una vida según los actos de la ley mosaica. ¿Cuál fue el problema de la ley mosaica? ¿Se equivocó la ley mosaica? Esto es un gran problema que tiene la gente cristiana hoy día. ¿Se equivocó la ley mosaica? ¿Se equivocó Dios con la ley mosaica? No se equivocó. El problema fue del ser humano. El ser humano tomó la ley mosaica y la hizo un estilo de vida simplemente para poder justificarse y punto.
Por eso llega un momento, Isaías por ahí, llega un momento en que Isaías, Dios le revela a Isaías, le dice: estoy hastiado de su incienso, de su sacrificio, todo me tiene hastiado, las celebraciones de la luna y de todo lo que hacen ustedes, estoy hastiado de ellos, me cansaron, porque ustedes se arrepienten el Sabbat, pero el día domingo, que nosotros conocemos que para el judío hasta el día de hoy sigue siendo el primer día de la semana, ustedes termina el Sabbat, y si tienen que hacer algo malo lo hacen. Total, saben que el Sabbat siguiente van a hacer el sacrificio, van a hacer esto, van a hacer aquello, y sus pecados van a ser perdonados. No quieren luchar por ser mejores, sino que simplemente lo hacen, y no importa si mañana tengo toda una semana de permisividad para poder hacer lo que yo quiera. Y ese es el problema. Eso fue el problema de la ley mosaica, que se le dio un mal uso, ¿ya? Entonces, mirada de esa manera, la ley mosaica, y tenían un problema ahí con los judíos, con los apóstoles como Santiago, como Pedro mismo, tenían este problema ahí, que decían: pucha, nosotros queremos que los judíos, que hacen muchas cosas, entre ellos una de las palabras que hemos nombrado acá, que es ser circuncidado. Le invito a usted, ¿no es cierto?, con más tiempo usted pueda buscar la circuncisión. Yo sé que muchos lo saben, pero el que no lo sepa, consulte a los menores de edad, se acerquen a sus padres, ¿no es cierto?, y le consulten, ¿no es cierto?, qué quiere decir toda esta situación. Pero en sí, para que ustedes me entiendan y se lo explico de inmediato, era uno de los tantos ritos que pedía la ley mosaica. La ley mosaica pedía como ritos poder hacer cosas, la circuncisión marcaba un antes y un después. En aquel momento, el hombre que no se circuncidaba, aunque haya nacido de padres israelitas, padres judíos, el hombre que no se circuncidaba no era del pueblo de Dios, porque no estaba circuncidado, aunque haya nacido de sangre. No importaba la sangre, importaba la circuncisión. Entonces, y así también el que estaba fuera, el que no era judío, pero si entraba a Israel y se circuncidaba, pasaba a ser parte del pueblo de Dios. Entonces ellos lo movían de esa manera, de esa forma, y ese era un gran problema que tenían en esta visita, que también se nombra en Hechos, de que tenían que circuncidar, que tenían que hacer la ley mosaica, que tenían que hacer esto y aquello, porque si no hacían esto y aquello no podían ser parte de los hijos de Dios. Entonces era un problema bien complejo, peleaban todo el tiempo. En esta reunión hemos leído: subí, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los dirigentes, a los que tenían cierta reputación, dirigentes, podríamos decirle hoy, del evangelio que predico entre los gentiles. Más ni aun ni a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Griego quiere decir gentil. En aquel momento, en aquellos años, así como hoy día, hasta el día de hoy todavía predomina el inglés como idioma universal, como idioma mundial, en ese tiempo el idioma mundial era el griego. Entonces, cuando nosotros hablábamos de los griegos, hablábamos de todo. Cuando el apóstol Pablo va hablando de griegos, está hablando de gente que no era parte de los judíos, del pueblo de Dios en sí, que no habían nacido, que no estaban circuncidados, no habían nacido entre israelitas, nada de eso. Entonces, los judíos, los apóstoles judaizantes, seguían a Cristo, habían aceptado a Cristo, pero querían seguir haciendo la ley mosaica, no con el sentido de agradar a Dios, sino que marcando un rito, marcando una religión. Por eso los judíos todavía, la religión judía existe hasta el día de hoy, pero ellos marcan ciertos ritos, tenemos que hacerlo así, sí o sí hay que hacerlo, porque si no lo hacemos no somos parte del pueblo de Dios. Y aquí Dios, por medio de Jesucristo, nos muestra otra cosa. ¿Qué es lo que es la otra cosa? ¿Por qué somos hijos de Dios nosotros? El productor me podría ayudar. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Por eso somos hijos de Dios. Él nos da la potestad, ¿no es cierto? Porque nos amó. Exacto, dígalo ahí más con fuerte. Nos amó primero, Él nos amó a nosotros. Entonces Él viene a dar su vida en la cruz para que nosotros, por gracia a ese sacrificio de inmolarse en la cruz, nosotros nos podemos considerar hijos de Dios. Por eso la carta del Evangelio según San Juan, me encanta San Juan, tiene muchas maravillas para mí, por lo que yo he leído. Dice algo muy importante en el capítulo 1, que a lo suyo vino, a hacer lo suyo, o sea,
su trabajo que era morir por la gente, y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibe pasa a ser llamado, ¿qué dice? Hijo de Dios. No hay circuncisión, no hay nada más que recibir a Jesucristo. Obviamente, la ley, nosotros tenemos que tener, nuestra plantilla es la ley, pero la ley no nos salva. Eso es el punto. Si no me entiende, se lo quiero decir de esta manera, mucho más espontánea. Yo puedo cumplir con toda la ley, siempre puedo cumplir con toda la ley, ser rígido con la ley. Pero si yo no adoro a Jesucristo como mi Salvador, la ley no me lleva a ninguna parte. Es más, el apóstol Pablo por ahí enseña y dice, si tú vives conforme a la ley, solamente conforme a la ley, bajo los ritos de la ley vas a ser castigado, vas a recibir tu reprensión. En cambio, los que estamos por Cristo sabemos perfectamente. Mire, permítame un ejemplo sencillo. ¿Qué dice la ley mosaica? Jesús lo enseñó claro. La ley decía, si estás peleando con tu hermano y le sacaste un ojo, ¿qué había que hacer? Hermano productor, sacarle el otro ojo, ¿no es cierto? Ojo por ojo, diente por diente. Me pegaron un puñere, una piña para los hermanos que nos ven de Argentina, y nos volaron un diente. El otro tiene que dejar que yo le vuele el diente, porque él me lo voló a mí primero. Pero Jesús dice, eso enseña la ley, más yo le digo, si te pegan en una mejilla, por la otra. No sé si me doy a explicar qué es lo que quiere decir con esto, que esto es mucho más allá que por ley. Por ahí Jesús enseña. La ley en el tiempo del Imperio Romano enseñaba que el romano tenía potestad sobre cualquiera de los que estaba bajo su imperio. La ley romana decía que si el romano venía caminando con una carga y le decía a un judío, en este caso le decía, toma, tienes que llevar mi carga, la ley lo obligaba a llevar la carga una milla. Una milla. Entonces Jesús le enseñó a la gente, si él te pide que lleves una milla, tú llévasela 2. O sea, hace la ley, pero hácela más allá todavía porque no la estás haciendo porque te obligan. Permítame un paréntesis, converso con el productor que está aquí al lado, nosotros hoy día nos están obligando a ponernos mascarilla, ¿no? ¿No? ¿Por qué tendría que haber una ley que nos obligue a cuidarnos de algo que... Porque somos cristianos, creemos que Cristo nos cuida, pero Dios siempre ha sido celoso y siempre nos ha invitado a que seamos prudentes también. O sea, permítame un ejemplo sencillo, yo no puedo partir a la iglesia a reunión y dejar la puerta abierta, la reja abierta de mi casa y todas las puertas abiertas diciendo, me voy tranquilo, total, Cristo cuida mi casa. Si yo estoy siendo negligente, lo más probable es que me roben la casa. Pero si yo salí y no me acuerdo si dejé con llave o no, y se me quedó abierta, se me quedó prendida la tetera, hay una cantidad de testimonios de gente que se le quedaba prendida la tetera, enchufaba la plancha y se acordaban en la iglesia y por fe se quedaban allá y cuando volvían, la plancha estaba enchufada, la tetera estaba prendida, pero ni siquiera se había secado el agua porque Dios la había cuidado, porque eso fue un caso fortuito, no es que lo dejó adrede. No sé si me doy a explicar. De la misma manera, de la misma forma, la ley mosaica, lo que Jesús le decía, si tu hermano te pide, si el romano te pide lleva una milla, tú llévasela 2, hácelo, pero hácelo más aún todavía, porque esto tiene que ser por gracia, así como yo te amé por gracia, tú también amas por gracia. Si el romano tenía la capacidad de pedirle al judío la túnica, si el romano tenía frío, le decía pásame tu túnica, y por ley, el judío tenía que pasarle la túnica, pero Jesús le dice, si te pide la túnica, si te pide la capa, le da la capa, tú también dale la túnica. O sea, hazlo más allá, haz la ley, pero hazlo más allá, que no te obligue, sino que nazca por amor, porque por amor Cristo nos amó a nosotros. Entonces, la discusión que había era, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que hacer aquí, tienen que hacer allá, tiene que ser, porque la ley lo demanda. Es cierto, nosotros, no es que la ley haya desaparecido como otros creen, no, la ley nosotros tenemos que cumplirla, pero tenemos que saber, tener bien claro el rudimiento de que el acto de la ley no me salva. Yo trato de agradar a Dios, sin duda, pero no me salva. Yo soy salvo por Jesucristo, el Señor. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Por eso dice el versículo número 3, más aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, o sea, no ser del pueblo de Dios, no fue obligado, más ni aún Tito fue obligado, resumo, a circuncidarse. Esto a pesar de que habían judíos que se habían metido, perdón la palabra, ¿cómo sería? Habían interferido, ¿será? ¿Sí? Entre los que la congregación para hacer esta discusión ahí.
con el apóstol Pablo, con Bernabé, tienen que circuncidarse, se habían algunos ahí camuflados, esa es la palabra mejor, ¿no es cierto? Camuflados, ahí se habían puesto para hacer un problema ahí con ellos, no, es que tienen que circuncidarse, y a pesar, dice el versículo 4, de los falsos hermanos introducidos a escondida que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Qué es lo que hace la ley? Sin Cristo, ¿sabe lo que hace la ley? No esclaviza, simplemente eso, nada más que eso, no esclaviza. Por eso habla de la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. ¿Sabe cuál es el problema mayor? El problema mayor es que hacía que hubieran evangélicos de primera y de segunda clase. Estoy hablando en tiempos de nosotros. O sea, si tú cumples la ley, tú eres un evangélico, pongamos el caso de ahora nombre, de primera clase, porque cumples la ley. Y Pablo y el Evangelio de Cristo no nos manda eso. No hace diferencia Jesús. Claro, va poniendo honras, va poniendo unción, desde los pastores, obispos, pastores, jefes de cada cuerpo, eso es cierto. Pero no existe el Evangelio de primera y segunda clase. Nosotros o somos cristianos o no lo somos. Pero eso de que es que los que ustedes tienen que circuncidarse para ser buenos cristianos, eso no existe. Mire, permítame decirle algo, ponerle un ejemplo claro. Las circunstancias que Dios nos llama son diferentes. Y en cada punto Dios va haciendo una excepción porque la salvación es por gracia. ¿Sabe dónde queda de manifiesto esto? Cuando Jesús es crucificado. Cuando Jesús es crucificado, ¿qué dice? Estaban dos personas que eran ladrones. No, no son políticos, hermano Daniel, no, son ladrones. Perdón la broma. ¿Ya? Estaban los dos, uno a cada lado. Y dice que uno molesta, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te libertas? ¿Por qué no te sueltas y nos salvas a nosotros? Y el otro le dice una palabra, le dice, oye, nosotros estamos aquí porque merecemos. En nuestro lecho de muerte no lo pueden molestar, nosotros merecemos, por Jesús, no ha hecho nada malo y está aquí. Y habla Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús lo mira y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nótese una cosa, no hubo tiempo para circuncisión, no hubo tiempo para bautismo, no hubo tiempo para ninguna cosa, no hubo tiempo para discipulado. Hoy día se discute mucho eso, si eres o no eres discipulado. Tenga claro una cosa, el enseñamiento que nosotros aprendemos, el enseñamiento no es una palabra que exista, ¿no es cierto, hermano productor? Eso lo inventé yo ahora, enseñamiento. Pero el aprender de la palabra, el ser discipulado tiene que ser así. Las escuelas dominicales son como discipulados, ¿no es cierto? ¿Qué más? El escudriñar la Biblia son parte de lo que tenemos que hacer. Pero ojo, lo único que nos salva es Jesucristo. Nada más que eso. Nada más que eso. Entonces cuando llega el momento de conocer, fíjese usted, la paradoja de la vida, cuando hay gente quizás como usted y como yo, que hemos caminado por largo tiempo en el Evangelio, y otros que conocen a Cristo en el lecho de la muerte, se convierten y se salvan. Y nosotros seguimos luchando por la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la salvación viene por Cristo. Cristo salva. No es la ley, no es mi acto, no es lo que yo pueda hacer. Podemos cumplir la ley, sí, pero nosotros cumplimos la ley como parte de, pero el que nos salva es Jesucristo el Señor. Entonces este es el problema que tenían ahí. Ellos querían, no, tienen que circuncidarse, y Pablo dijo, no, el evangelio que yo aprendí por el Espíritu Santo cuando Él apareció conmigo, me sorprendió en algún lugar, ese poder del Espíritu Santo no se cambia con nada, con nada, no existe. No me pueden venir ustedes a cambiar a mí algo que yo aprendí directamente de Dios, por revelación del Espíritu. Él me enseñó, yo debo saber que hoy día el evangelio es por gracia. No es que Él diga que la ley no sirve, la ley debemos cumplirla, es parte de lo que nosotros nos enseña, porque gracias a la ley sabemos que robar es malo, ¿no es cierto? Si no estuviera eso, no lo sabríamos. Gracias a la ley sabemos que matar es malo. Mire, fíjese usted que hoy día en nuestro país se debate esto de la Constitución. La ley humana está basada en un principio, porque hoy día se ha desvirtuado un montón, pero en un principio la ley humana estaba basada en la Biblia, en las cosas de la Biblia, en no matarás, en no robarás. Entonces dirá falso testimonio. ¿Cómo se dice hoy día legalmente eso? ¿Calumnia? Calumnia. Entonces, está todo
estaba todo sostenido. Usted sabe que se han desvirtuado las leyes últimamente, pero estaba todo sostenido. Homicidio, que era no matarás, homicidio, pero es lo mismo, estaba sostenido en la Biblia, estaba sostenido en esto. Ya, la ley nos sirve, esa nos da un marco de lo que nosotros podemos hacer para agradar a Dios, pero sépalo, yo lo tengo que saber también, debo cumplir la ley, pero entendiendo que no es la ley la que me salva Jesucristo, Él es el que me salva. Entonces, este era el gran problema que tenían ellos y nosotros debemos entender, para que usted no venga a nadie a decirle a usted, oiga, usted tiene que, no sé, hay tantos ejemplos que se me vienen a la mente, pero no quisiera ser gravoso con nadie. Pero que alguien le diga a usted, no sé, la ley mosaica enseñaba, ¿no es cierto?, de que usted, estoy poniendo un extremo absurdo, ¿ya? Pero la ley mosaica enseñaba que usted tiene que levantarse a las 3 de la mañana a orar todos los días. ¿Es bueno orar de noche? Claro que es bueno orar. Nosotros hacemos, no sé si sacrificio, le llamémosle esfuerzo, porque sacrificio es uno solo. ¿Ya? Pero hacemos un esfuerzo, lo que a veces nos llama el Señor a orar, nos levantamos a las 3 de la mañana, nos levantamos a las 4, a las 6, a la hora que tengamos la cadena de oración lo hacemos. Pero no lo hacemos siempre porque esto no se trata de ley, se trata de amor a Dios. De eso se trata. Entonces, si la ley mosaica, por ejemplo, exigía eso, eso no me hace salvo, porque yo puedo orar todos los días a las 3 de la mañana, pero si a las 8 cuando me levanto empiezo a decir malas palabras, empiezo a robarle a mi hermano, empiezo a cometer homicidio, y hablo de homicidio no tan solamente de físico, en el contexto del Evangelio también existe el homicidio espiritual. Nuestras palabras, cuando hablamos lo que no tenemos que hablar, podemos matar a una persona. Si hacemos todas esas cosas, ¿de qué nos sirve levantarnos a las 3 de la mañana a orar? No nos sirve de nada. De eso tenemos que cuidarnos. Ahí cuando entendemos, no es suficiente. No hay nada que pueda comparar a la salvación de Jesucristo. Entonces la invitación de hoy es que nosotros lo tengamos claro para que cuando alguien se levante y diga, oiga, ¿sabe qué? Usted debe circuncidarse, usted debe hacer la ley mosaica, usted debe respetar. Aquí está el ejemplo. Tengo mi productor, nuestro productor, el que nos ha enseñado y nos ha permitido acercarnos a usted, estudió en un colegio adventista en toda su enseñanza media, y donde se licenció y dieron gracias a Dios porque salió del colegio él, y no fue más una carga ese colegio, no, una broma, pero él sabe perfectamente que el colegio adventista le exige respetar el sabbat, todavía, el sabbat, día sábado, que casualmente, no porque sea sábado, pero casualmente el sabbat se juntaba con el día sábado que nosotros conocemos hoy día, y ellos lo respetan hasta el día de hoy. Respetan el sabbat, pero ellos ya caen en una religión. ¿Cuál es la religión? Que si no respetas el sabbat, no eres un hijo de Dios, ¿o no? Y eso no es correcto, porque nosotros debemos ser hijos de Dios todo el tiempo, no el sabbat. Para la iglesia, el día del Señor es el domingo. ¿Sabe usted por qué? Una gran pregunta, pero le voy a decir una cosa. Un día el Señor nos enseñó en nuestra iglesia por boca de nuestro pastor. Cristo fue enterrado el viernes. Lo enterraron rapidito porque a las 5 o 6 de la tarde comenzaba el sabbat del día viernes. ¿Y resucitó cuándo? El domingo. Entonces el día de la resurrección, de la salvación, es el domingo. Ese día nosotros lo celebramos, porque Cristo resucitó. No celebramos la ley mosaica, resucitamos a Jesucristo. Entonces, lo que le quiere decir la clase es que nosotros tenemos que tener estos fundamentos claros para que cuando alguien venga a decirnos, ¿sabe qué? Ustedes están mal, tenemos que respetar la ley, nosotros podemos decir con tranquilidad en nuestro corazón de nuestra vida, ¿sabe qué? Está equivocado, porque la ley mosaica hoy día tenemos que cumplirla, pero el que nos salva es Cristo el Señor. Así que Dios bendiga esta enseñanza, perdón si me he extendido más de la cuenta, pero lo interesante es que me importa a mí es que usted pueda entender y saber lo que Dios nos va enseñando a todos nosotros, a usted, a mí. Yo necesito mucho más del Señor de lo que cualquiera puede imaginar, y creo que todos. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a hacer una pequeña oración por esto que hemos aprendido, y nos vamos a despedir. Les daremos algún tip antes de terminar, ¿ya? Así que le invito a que donde usted esté pueda cerrar sus ojos. Padre Santo, Dios de la gloria, a través de Jesucristo llegamos a su presencia en esta hora. Damos gracias por esta escuela dominical que hemos celebrado en estos minutos, y entendiendo una cosa, Señor, está la ley, están muchas cosas, la ley mosaica sirvió en su momento, pero hoy día entendemos que seguir un conducto, un patrón siempre, un patrón de acción nos va a llevar a hacer algo siempre, pero no hacerlo porque nos nace, sino que porque está marcado y punto.
Ahora entendemos también, Señor, que por muchos patrones que sigamos, siempre va a ser el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz el que nos liberta, el que nos salva, el que nos perdona. Hay cosas que debemos hacer, no debemos matar, como lo dice la ley, no debemos robar, debemos bautizarnos, sí, hay tiempo para aquello, pero ciertamente lo que me salva a mí es mi compromiso contigo, Señor. Lo que nos salva a nosotros es el compromiso que tengamos contigo. Bendice a cada uno de mis hermanos de la iglesia, bendice a nuestros hermanos que nos sintonizan, que nos visualizan desde muchas partes del país y también de partes del mundo, de Perú, de Miami, de Argentina, en fin, los que vayan sumándose, esta bendición nos alcance, Dios mío, porque tú nos has roto las llaves de la esclavitud que nos obligaba a hacer cierto tipo de cosas. Entendemos que tenemos que seguir el patrón, pero sabiendo que tú eres el que nos salva, porque tú eres Dios, Padre amado. Muchas gracias, te entregamos toda la oración en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Gracias damos al Señor por esta oportunidad, gracias damos al Señor por esto. No se olvide, a las 5:30 tenemos servicio general, estaremos ahí alabando al Señor, estaremos ahí glorificando su nombre, alabando cántico al Señor. Por favor, suscríbase a nuestro canal, ¿sí? Así se dice, suscríbase a nuestro canal y la campana, denos like, ¿por qué no? Denos like, ya que no puede confirmar como lo hacemos en la... confírmenos con like, un like, que nos dice está bien, por favor. También marque la campanita ahí para que le avise cada momento. Tenemos un concurso por ahí, oiga, le quiero comentar a un hermano del extranjero que nos ha dado una idea donde vamos a hacer un concurso y que vamos a hacer un regalito, ¿no es cierto?, ahí a quien gane este concurso. Así que es más necesario que nunca la campanita para que usted sea notificado cuando suba este video. Amén. Muchas gracias, hermanos, por toda su atención. Esperamos que hayamos sido de bendición. Para el Señor, honra y gloria desde ahora y para siempre. Nos vemos pronto. Que Dios, el Señor, les bendiga.